Perfecto, entonces, comenzamos ahora sí ya con la emisión oficial de este seminario. Por lo tanto, nada, os doy la bienvenida a todos nuevamente. Muy buenas tardes. Y nada, bienvenidos a este nuevo webinar especial desde FXCM en español, pues que va a estar orientado a la operativa de tipo scalping. Mi nombre es Joseba Rodríguez, analista de la firma. Y nada, como os comentaba, pues bueno, los próximos minutos trabajaremos sobre la operativa de scalping, ¿verdad? De muy corto plazo dentro del trading, y lo que haremos será tratar de entender en qué consiste, ¿verdad? Cómo funciona esta manera de hacer trading, y después veremos también una pequeña estrategia, ¿verdad? Para que podamos entenderla quizá de mejor manera esta operativa. Antes de comenzar, sí, y como siempre, después de haber hecho también las confirmaciones de audio y sonido, pues os tengo que recordar los riesgos que implica operar dentro de este mercado, ¿vale? Ya sabéis que operar a través de márgenes puede resultar en pérdidas que superen todos los fondos depositados. Esos son riesgos altos, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene que entender antes de comenzar a operar con dinero real. Os recuerdo también que cualquier opinión, noticia, investigación, análisis que vayamos entregando en este seminario siempre lo vamos a suministrar como comentario general sobre el mercado y nunca como un asesoramiento para invertir, nunca para que lo apliquéis directamente en vuestras cuentas reales, ya que rendimientos pasados jamás van a garantizar resultados futuros. Y bueno, nosotros habitualmente y todos lo que solemos hacer al analizar el mercado es analizar la historia del precio. Y bueno, esa historia pues en ningún caso nos va a garantizar un movimiento futuro, ¿vale? Y por último, os recuerdo también que cualquier aplicación que vayamos mostrando en el día de hoy en este seminario no tiene en cuenta sus circunstancias individuales ni sus objetivos de trading. Por lo tanto, no deben considerarse como una recomendación personal o un asesoramiento de inversión. Bien, perfecto. Dicho lo cual, vamos a comenzar ahora sí ya con el tema del día de hoy. Cualquier duda o consulta me la podéis ir haciendo ya por el chat, las voy a ir revisando y respondiendo, por supuesto. Y además, como decía, también tenéis acceso y la invitación para poder escribirnos cualquier comentario a el correo electrónico espanol@fxcm.com, espanol@fxcm.com. Bien, contenidos del seminario de hoy, como decía, va a ser un seminario orientado a scalping. Lo primero que veremos será pues una descripción y los aspectos generales o más importantes de esta manera de hacer trading. Después veremos algo importante relacionado con los pares de divisas y por qué aplicarlos para este tipo de operativa, ¿verdad? Y ya más adelante, la segunda etapa del seminario será mostrar una pequeña estrategia, los componentes que vamos a utilizar para esta estrategia de scalping y la lógica operativa de la misma, ¿de acuerdo? Perfecto, bien. Entonces, lo primero de todo, vamos a comenzar explicando qué es el scalping. Pues el scalping, como veis ya en imagen definido, es un estilo de operar que busca generar ganancias a partir de pequeños cambios en el precio. Las estrategias de scalping giran en torno a la búsqueda de movimientos predecibles en el precio de algún par de divisas y que por lo general tiende a encontrarse dentro de rangos acotados que se encuentran durante el día, ¿vale? Generalmente los marcos de tiempo para considerar el trading, pues un tipo de trading o una operativa tipo scalping suelen ser gráficos de minutos, entre 1 minuto, 5 minutos y máximo pues estaríamos hablando de unos 15 minutos, ¿vale? A partir ya de 30, una hora, estaríamos hablando de una operativa pues más tipo day trading, ¿verdad? Donde las operaciones pues no son tan cortas. El scalping podríamos considerarlo como una operativa de muy corto
plazo, ¿vale? Dado que las monedas tienden a fluctuar rápidamente en el corto plazo, este tipo de estrategias las utilizan aquellos traders que buscan mantener sus operaciones abiertas por unos minutos, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer este tipo de trading, ¿verdad? Porque no es ni mejor ni peor, sino que es otra manera de hacer trading. Pues bueno, una de las ventajas, menor exposición al riesgo, porque habitualmente estamos menos tiempo dentro del mercado, menos tiempo con nuestras operaciones abiertas. Mayor facilidad para encontrar entradas, como trabajamos en marcos de tiempo mucho más cortos, tenemos más movimiento en el gráfico, ¿verdad? Y podemos interpretar más entradas, más oportunidades en un periodo de tiempo pues determinado, ¿cierto? Esas operaciones también, como decíamos, van a ser mucho más cortas, porque vamos a trabajar en gráficos de un minuto. Y una de las principales desventajas, ¿verdad?, es el tema de los costos de transacción. Como van a ser muchas operaciones cortas, pero muchas operaciones, quizá no muchas, pero más operaciones que en cualquier otra operativa de un periodo de tiempo pues más amplio, vamos a tener que pagar más costos de transacción, habitualmente el spread, ¿verdad? Porque cada vez que queremos ingresar al mercado, pues lo tenemos que pagar, en definitiva. Por lo tanto, esta sería una de las desventajas de este tipo de operativa, ¿no? Y es por eso que vamos a destacar esta segunda parte, ¿cierto? Que tiene que ver con los pares de divisas y en general con los instrumentos con los productos pues que son más recomendados para este tipo de trading, ¿ok? Como decíamos, los spreads o los costos operativos son sumamente importantes para los scalpers debido a que ellos tienden a llevar a cabo estrategias de alta frecuencia, es decir, hacemos podríamos más o muchas más operaciones que un trader que trabaja en gráficos más amplios. Por lo tanto, tenemos que pagar más spread. Con lo cual, ¿cuál es probablemente el primer filtro que utilicemos para determinar qué instrumento queremos operar en este tipo de trading? Pues los instrumentos, los activos, los productos que pues menor spread o menores costos de transacción tengan, ¿ok? ¿Para eso qué es importante? Pues buscar instrumentos que tengan mucha liquidez, ¿ok? La liquidez es muy importante porque es finalmente la que genera esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El spread es la diferencia entre el precio de compra y precio de venta y cuanto más ajustados estén estos precios, pues menor spread vamos a pagar o vamos a tener que asumir, ¿verdad?, cada vez que ingresamos al mercado. Por lo tanto, los instrumentos con mayor liquidez habitualmente son los que pues más estrecho tienen esta diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Cuáles son los pares de divisas más líquidos o que mejores costos de transacción tienen? Pues los mayores, ¿vale? O más conocidos como mayores, que son los típicos que probablemente ya conocéis: euro-dólar, dólar-yen, libra-dólar, dólar franco-suizo, australiano-dólar, dólar canadiense y neozelandés-dólar. Estos serían los más destacados entre las divisas, ¿vale? Después también existen otros instrumentos, CFDs, por ejemplo, que se pueden utilizar para operar, para hacer operativas tipo scalping, como pueden ser los índices accionarios. Uno de los más destacados es el DAX alemán, que bueno, tiene un spread muy reducido, unos costos de transacción muy reducidos en formato CFD y además también tiene un movimiento interesante en términos de corto plazo. La liquidez, además de para reducir esa diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, ¿verdad?, porque hay mucha más oferta y mucha más demanda, se cotizan muchos más precios, pues también sirve para tener más movimiento y más volatilidad, ¿verdad?, dentro de ese marco de tiempo que estamos trabajando. Nos interesa que además
pagar poco porque vamos a tener que pagar en más ocasiones que el precio también se mueva, porque nosotros lo que finalmente buscamos con el scalping es un movimiento rápido en ese instrumento que estamos operando, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí se entiende, hay dudas, consultas. Perfecto. William me decía, ¿debo revisar el horario para cada divisa? ¿Hay divisas que se mantienen horizontalmente en algunos horarios? Correcto. Es importante también que para cada divisa, para cada instrumento, revises cuál es el horario de más movimiento, de más volatilidad. Efectivamente, el mercado de divisas, el mercado Forex está abierto 24 horas, 5 días a la semana y no va a cotizar de la misma manera las 24 horas del día. ¿Cuáles son los horarios de mayor movimiento en el mercado? Pues generalmente son el mercado europeo, ¿vale? La sesión europea y la sesión americana. Son los momentos en los que más se mueven los principales pares de divisas, ¿de acuerdo? Esos son los horarios, pero lo ideal sí que es cierto que para que uno perfeccione su estrategia, pues pueda analizar bien cuáles son exactamente los mejores horarios. ¿Ok? Perfecto. Osmin me dice, cuando dice movimientos pequeños, ¿a cuántos pips en promedio se refiere? Hombre, hacer un promedio es complicado, pero podemos dar un aproximado, ¿verdad? Va a depender mucho de la situación, pero estamos hablando de movimientos de 10 pips, incluso hay traders que dentro del scalping trabajan con objetivos mucho más cortos. Hay objetivos de entre 5 o 10 pips, incluso 15 pips, todo va a depender del momento en el cual te encuentres operando y de cómo se esté moviendo el precio y demás, pero generalmente por el tipo de gráfico que tú estás utilizando y teniendo en cuenta el análisis que tú vas a hacer, pues los objetivos tienden a ser en torno, podríamos decir, unos 10 pips en promedio aproximadamente, ¿vale? Pero finalmente todo va a depender de cada uno. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar ya con el siguiente de los puntos. Ya hemos visto qué es el scalping, cuáles son los instrumentos que habitualmente se utilizan para hacer scalping o serían los más apropiados, ¿verdad? Teniendo en cuenta su liquidez. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cuál es una posible estrategia que podemos aplicar, ¿vale? Donde vamos a estar combinando, podemos considerar esta como una estrategia básica, ¿verdad? Donde vamos a estar combinando dos herramientas, ¿vale? O en este caso dos indicadores, dos herramientas para el análisis del mercado. Bien, ¿cuáles son estas dos herramientas? Bueno, ya lo hemos visto antes, una de ellas es el SSI, o el índice de sentimiento especulativo, ¿vale? Un indicador pues exclusivo de FXCM, que ya hemos visto en otras ocasiones, pero que básicamente lo que muestra es el posicionamiento de los traders, ¿vale? Nos entrega la proporción de compradores y de vendedores en un mismo instrumento, es decir, cuántos compradores versus cuántos vendedores hay en un mismo instrumento. Bien, esto es una herramienta pues bastante valiosa dentro de lo que es el mercado de divisas, ya que estamos hablando finalmente de un mercado descentralizado. Nosotros estamos quizás no acostumbrados, pero comúnmente escuchamos indicadores, indicadores de volumen, ¿verdad? Que nos entregan mucha información de mercado, pero este tipo de indicadores o este tipo de herramientas están asociadas a mercados centralizados, como pueden ser el mercado de futuros, el mercado de acciones, donde todo se cotiza en una misma bolsa, ¿verdad? Y está toda esa información. Pero este es pues el mercado que más volumen transa a nivel mundial, ¿ok? En un día, donde podemos obtener liquidez
de cualquier parte del mundo, de cualquier institución financiera a nivel mundial, en cualquier minuto del día. Por lo tanto, tener el control total de toda la información pues es prácticamente imposible. Estamos hablando de que al día se están transando entre 3 y 5 trillones de dólares en volumen, ¿vale? Son volúmenes que Wall Street tarda un mes en transar. Entonces, es muy complicado, es imposible tener el control total de toda esta información. Sin embargo, FXE, pues bueno, pudo desarrollar en este caso su índice de sentimiento especulativo y ha conseguido generar esta herramienta con la información propia de FXE. ¿Ok? Toda esta información que muestra este indicador es información exclusiva de los operadores, de los traders de FXE. Bien, entonces, el SSI es lo que estáis viendo aquí debajo, ¿verdad? En formato pues tipo oscilador, y si os fijáis, pues nos da un ratio, ¿verdad? Para cada vela, que está, pues puede ser, en este caso y en el ejemplo, por sobre 0, pero también puede darse bajo 0. Bien, entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Si el SSI es más 3, tiene un ratio de más 3 en positivo, significa que por cada un vendedor existen 3 compradores. ¿Ok? Repito, si el SSI es más 3 en positivo, significa que por cada un vendedor hay 3 compradores. Si simplificamos todo esto y decimos que hay en total 4 traders en el mercado, 3 estarían comprando y 1 estaría vendiendo, ¿vale? Es decir, el 75% estaría comprando y el 25% estaría vendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos en el gráfico, ¿ok? Hay más de un 70% de los traders que sostiene posiciones de compra, ¿ok? Y si os fijáis, el mercado se está moviendo hacia la baja. En este gráfico que vemos aquí, el mercado que es el de arriba, ¿cierto? Se está moviendo claramente hacia la baja, máximos menores de manera constante, y fijaros que durante todo este tramo que estamos analizando, siempre hay más compradores que vendedores. Es decir, lo que ocurre en el mercado, y eso ya lo explicamos más a fondo el día pasado, es que los traders tratan de anticiparse a un cambio de tendencia, ¿ok? Tratan de anticiparse a un cambio de tendencia. En este ejemplo, lo que tratan de anticiparse es al cambio de esta tendencia inicial. Lo que están pensando, ¿verdad?, es, oye, el mercado está en tendencia bajista, ya ha bajado lo suficiente, por lo tanto, yo voy a comprar para tratar de comprar en el punto más bajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de las veces, pues esos traders se equivocan. El precio sigue cayendo, ¿okay?, en este ejemplo que estamos colocando, ¿y qué es lo que ocurre? Que se empiezan a gatillar pues todas las salidas de estos compradores. Como la mayoría están comprados, y si